que Elsa, Ángela, Magdalena, Eunice, Charo van a ser madres otra vez y están aquí porque quieren aprender. Qué bonito. Mientras que hay algunos que creen que todo lo saben ya. Lo que se pueda. Bueno, vamos a tener esta charla, esta conferencia, que la he titulado Educando a los hijos desde su gestación. Pero yo, antes de entrar en el tema, yo creo que ya antes de la concepción del hijo, ya tiene que haber un clima en el hogar propicio para ese hijo que queremos que venga. Independientemente de que un niño sea engendrado o no, hay que ver hasta qué punto ese hijo es un hijo querido, deseado, porque eso es fundamental. Es decir, hay veces que hay embarazos que ocurren porque ocurren, pero no estaba pensado que viniera un niño. Y hay veces que incluso estando queriendo tener un hijo, a lo mejor no es el mejor momento para tener un hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay trabajo en casa. O porque a lo mejor la situación, la relación entre la pareja no es todo lo buena que tiene que ser. Y a veces dice, bueno, vamos a tener un hijo, a ver si con esto solucionamos el problema, ¿no? No sé si se me entiende lo que quiero decir. Es decir, un hijo es una cosa tan seria que solamente debe venir a este mundo cuando realmente nosotros queramos que venga y cuando nosotros estemos seguros de que le podremos dar lo que el niño necesita. Amor, educación, comida, ropa. No hablamos de riquezas, formación, estudios. Es decir, es fundamental. O sea, un niño, tenemos una gran responsabilidad. Y hoy, por desgracia, a pesar de todos los medios anticonceptivos que existen, pues hay muchos niños que siguen viniendo al mundo porque ha tocado, pero no por otra circunstancia. Entonces, a lo mejor yo con esto creo que incluso yo hablo a los matrimonios que ya están casados y que no pueden tener hijos, pero el hijo tampoco puede ser una sorpresa dentro del matrimonio. Si no es el momento más adecuado por las circunstancias que he dicho antes, vamos a poner los medios y vamos a esperar, si realmente queremos tener un hijo, a que se den esas circunstancias que vayan a ser de bendición para el hijo y que vayan a ser también de bendición para la propia pareja. Ahora sí ya voy a entrar en el tema, porque claro, según el niño venga, es que el niño empieza a percibir todo. Empieza a percibir todo. De momento que está en el vientre de la madre, empieza a percibir un montón de cosas, de las cuales muchos no somos conscientes a veces. Según sea el embarazo, si es un embarazo tranquilo, si es un embarazo sin disgusto, si es un embarazo esperado, todo eso el niño lo está percibiendo. Cuando hablo de niño me refiero a niño y niña, ¿vale? Lo está percibiendo. Y le estamos dando tranquilidad y le estamos dando muchas cosas, muchos sentimientos, muchas sensaciones que nosotros creemos que no. Y es que sí, porque cuando yo estoy nervioso, cuando yo estoy afectado por situaciones de la vida, la madre, todo eso, el niño lo percibe. Y si hay alteraciones en el hogar, hay problemas, hay discusiones, también lo está percibiendo, porque todo eso se le está aplicando en el cuerpo de la madre. Entonces, claro, si ya viene de forma sorpresiva, pues tiene mucho más posibilidades de que el embarazo no sea todo lo deseable para ese niño. Y a lo mejor hay niños que nacen muy nerviosos o que nacen muy alterados, de muchas circunstancias, que a lo mejor, ¿y por qué? ¿Cómo ha sido nuestro embarazo? ¿Cómo ha sido el embarazo? ¿Cómo lo hemos vivido? Entonces, todas esas cosas son importantes. Por eso lo primero es que
mis hijos vienen al mundo cuando nosotros queremos que vengan. Y hoy en día nadie puede decir, yo que no sabía. No, tú sabes. Tú sabes. Y eso es lo primero. Pero bueno, una vez que ya está el niño en el vientre, pues, pues ya está recibiendo todo lo que, muchas de las cosas que ocurren a su alrededor. Muchas de las impresiones que se le hacen al niño en la mente, como he dicho, se dan ya desde el vientre de la madre. Y ciertos rasgos de la personalidad están escritos allí por medio también de la herencia genética. Somos lo que somos, a veces también transmitimos muchas cosas. Hay cosas que no podremos cambiar. Por ejemplo, no podemos cambiar pues, el color de los ojos, el color del pelo, es decir, una serie de circunstancias que no vamos a poder cambiar porque forman parte del género. Pero a partir de ahí hay muchas cosas, sobre todo a nivel del carácter o a nivel de la personalidad, que sí vamos a poder moldear en cierta medida, porque también lo que nosotros, cómo nosotros afrontemos las situaciones en la vida, eso el niño va a empezar a aprender de todo ese tipo de cosas, de cómo nosotros vamos manejando las circunstancias que se dan en nuestra vida. El niño tiene una capacidad de aprendizaje terrible. Ahora vemos ahí a Julieta y digo, Julieta ya está cogiendo muchas cosas está cogiendo. Y las coge y ya lo veremos, y las transforma, etc. Al nacer, el cerebro del bebé pesa solo una cuarta parte de lo que pesará en la edad adulta. Pero el cerebro crece tan rápidamente que en solo 2 años alcanza 3/4 partes de su peso de adulto. Fijaros, en 2 años ya tiene el cerebro del niño 3/4 partes del peso de adulto. El desarrollo intelectual va al mismo paso. Los científicos dicen que la inteligencia del niño se desarrolla tanto durante los 4 primeros años de vida como en los siguientes 13. Por eso se dice que los 3 primeros años de vida son fundamentales en la vida de los niños. Porque eso es un disco en blanco y hay que empezar a formatearlo. Y se empieza a formatear. Y en los 3 meses, en los 3 primeros años es cuando más información coge, cuando más recibe. Cuando cosas que a lo mejor creemos que no tienen importancia, sí las tienen importancia para ellos. Por ejemplo, que yo discuta delante del niño, que chillemos, que resolvamos los conflictos de mala manera, etcétera, etcétera. Entonces dice, se desarrolla la inteligencia tanto durante los 4 primeros años de su vida como durante los siguientes 13. Decimos, no, es muy pequeño, no se entera. No, ¿qué pasa? Ya aprenderá. Ya según vaya creciendo, le iré corrigiendo y le iré diciendo que esto no es así, que esto es así, que esto no es así. No. A lo mejor cuando quieras hacerlo, ya no puedes. ¿Por qué? Porque ya se le ha quedado formateado el cerebro. Ya se le ha quedado formateado el cerebro y habría que hacer un reseteado de todo ello para poder cambiarlo. Por ello tenemos que empezar ahora mismo en la educación y formación de nuestros hijos. Los bebés son muy observadores, son todo ojos y oídos. Sea que los padres se den cuenta de ello o no, los pequeños están ocupados adquiriendo información, archivándola, añadiendo a ella y llegando a conclusiones. Fijaros, no les cuenta, ellos ya están adquiriendo información, archivándola, se la queda, añaden cosas a esa información y llegan a conclusiones. Yo con mi nieto, que yo le veo, y una de las cosas que más le observo muchísimo, le digo, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? Porque algo se queda ahí, no sé, le ves. ¿Qué creerá que es esto? ¿Qué creerá que es lo otro? ¿Qué? De hecho, si los padres no están atentos, en poco tiempo el niño pudiera aprender bien, fijaros, cómo manipularles a ellos según lo que él desea. Esto es terrible, la manipulación de los niños hacia los padres. Pero por eso la advertencia que se da en la palabra de Dios hay que tenerla en cuenta desde el nacimiento en adelante. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por supuesto, las primeras lecciones tienen que ver con el amar y por ello debe haber mucho cariño y afecto. Pero justo con esto tiene que venir la corrección necesaria, aplicada con tiento pero con firmeza. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo
a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando aquí hablamos de castigo no hablamos de maltrato, ni psicológico ni físico. Hablamos de hacerle entender de que esas cosas que está haciendo no debe de hacerlas. Y entonces, ¿qué armas utilizan? Bueno, ¿qué voy a deciros a todas las generaciones? Madre, ¿qué armas utilizan los niños? El llanto, el berrinche, lo otro, lo de más allá. ¿Por qué? Porque, claro, como madres o como padres, muchas veces nos cuesta mucho trabajo ver que nuestro hijo está llorando. Y entonces la pena nos come. Y porque nos da pena, le cogemos cuando a lo mejor no tenemos que cogerle en ese momento. ¿Por qué? Porque no debemos cogerle, porque sabemos que está comido, porque sabemos que está limpio. Ya está. Pero él quiere que se le coja en brazos, por lo que sea. Entonces, él empieza a manipularlos como con el llanto, con la pena, con muchas cosas. Y entonces, al final, nos va acostumbrado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa con las madres? Que con un hijo, con 2 hijos ya no puede. Con 2 hijos ya es la hecatombe. Y sin embargo, cada uno haga memoria de sus madres. 6 hijos, 7, 4, 8, 9, 15. ¿Y qué pasa? ¿Que creemos que la madre tenía tiempo para estar atendiendo a todos? No, ni muchísimo menos. Al que podía la atendía, al que no, pues ya está. Claro, por eso hoy en día hay muchas madres que se agobian, todas esas cosas, se agobian totalmente, ¿sí? Pero hemos decidido ser padres y nosotros tenemos que ser los que llevemos la voz cantante con respecto a nuestros hijos. Y saber, yo digo, si tiene un berrinche, pues al momento determinado le coges, le calmas un poquito y después le vuelves a dejar en su cuna. Ahí, que si no al final no voy a terminar. Ahí, cuando hay que sacar al niño del dormitorio. ¿Qué pasa cuando hay que sacar al niño del dormitorio? Pues que la gente no lo saca. Ahora ya están las cunas estas que, ¿cómo le llaman? Colechos. Colechos. O sea, yo no sé si al final el colecho es para el padre o para el niño. O para la madre. Es decir, hay un tiempo que tienen que estar ahí, pero hay un tiempo que hay que sacarles. Hay que sacarles como muy tarde a los 6 meses. Como muy tarde. Ahí llorará y pataleará y muchas cosas. De vez en cuando te levantas, le vas allí, le ves, le haces ver que estás ahí, que no has desaparecido y le sigues dejando ahí. Porque como le cojas y te lo lleves a la cama, al siguiente día vas a tener igual de problemas. Y entonces, pues qué buenos padres somos. Somos muy buenos padres porque dejamos que hagan lo que quieran hacer. Y entonces, claro, luego llega a lo mejor, pues vete a saber cuándo lo sacan de... Dice, un error que cometen algunos padres es que piensan que están actuando bien con sus hijos cuando hacen todo lo que sus hijos desean. Pero la práctica nos ha demostrado que no es así. Hay veces que hay que decir que no y que no. Y esto es así, te pongas como te pongas. Y aunque sean pequeños, muy pequeños, siempre hay que explicarles el por qué no de las cosas. No va a decir no. ¿Por qué? Porque no. Por esto, por esto, por esto y por esto. Mejor creéis que no lo entiende, pero no por esto y por esto. Y ya está. Ya irán entendiendo las cosas. Y aparte yo les añadía, siempre decía, por esto y por esto. ¿Que os parece bien? Mejor para vosotros. ¿Que no os parece bien? Es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de vosotros. Y claro que no les parecían bien muchas de las cosas. Pero más vale que lloren ellos ahora, de pequeñitos, que no que lloremos los demás de mayores, porque no hayamos sabido ser los padres que teníamos que ser. Otra cosa es a veces la tendencia que existe, a lo mejor parece que es tontería, pero no es tontería. Hay muchas veces que hablamos a nuestros hijos y les hablamos en el lenguaje de los niños, de nenes, como ellos hablan, pues nosotros hacemos igual y les hablamos igual, con balbuceos pueriles, infantiles, que retrasan el aprendizaje. Es decir,
Nosotros, ellos hablarán, como pueden hablar con su media lengua, con sus cosas, pero nosotros, cuando entendemos lo que nos está diciendo, nosotros tenemos que hablarle en nuestro lenguaje, en el lenguaje de adulto, porque lo que se trata no es de retrasar su aprendizaje, se trata de que vayan aprendiendo las cosas, que son las palabras que van a utilizar cuando lleguen a la edad adulta, bueno, a la edad adulta, a la edad juvenil, eso. Claro, no te vas a poner a darles unas explicaciones científicas, tienes que hablarle en un lenguaje sencillo, de gente crecida, pues es que es lo que nosotros queremos que él aprenda y no que siempre siga siendo un bebé. ¿Por qué? Pues nos hace mucha gracia, sí, nos hace muchas gracias los babuceos, las cositas como la media lengua de trapo, como se dice aquí en España, todas esas cosas. Pero una vez que tú lo entiendes, tú le respondes con palabras sencillas y en un castellano que lo entienda perfectamente. Por otra parte, cuando el niño empieza a hablar, nos va a freír a preguntas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? Nos va a hacer un montón de preguntas, a veces nos pondrán la cabeza así de locas, y vemos que cuando le contestamos nos hace otra pregunta, y después y otra pregunta. ¿Por qué? Porque está queriendo saber cosas. Porque hay cosas que empieza a percibir que no entiende, no entiende dónde viene el agua, de la lluvia, hay cosas que no entiende. Bueno, pues habrá que explicárselas de forma sencilla y con paciencia, porque tiene ese interés y tiene esa curiosidad. Por lo tanto, debemos prestarles atención porque las preguntas están entre los mejores instrumentos que tiene el niño para aprender. La pregunta que nos hace el mejor instrumento que tiene para aprender. ¿Pero para aprender de qué? De nuestros conocimientos y de nuestros valores, que es muy importante. Porque si nos preguntan y no respondemos, preguntarán a otros. Y esos otros no tienen a lo mejor los mismos valores que nosotros. Y les van a dar respuestas que a lo mejor nosotros no quisiéramos que se las hubieran dado tan pronto o de esa forma tan brusca al respecto. Entonces, es importante escucharles, prestar atención y responderlo para que aprendan nuestros valores y nuestros deseos. Si yo quiero que el niño haga las cosas de una manera, pues tendré que, cuando me pregunta algo, pues mira, esto se hace así, 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 porque quiero que se haga de esta manera y no de otra manera, porque a veces hay muchas formas de hacer las cosas, pero yo considero que esta manera es la mejor manera de hacer las cosas. En la que haya sus preguntas puede apagar su desarrollo mental. Imaginaos un niño que pregunta y nadie le responde absolutamente nada. Pues qué desarrollo va a tener. Pero recordemos lo que decía el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. O sea, un niño hablaba como niño, hay que hablarles como niños, pensar como piensan los niños para que entiendan las cosas y razonarles como razonaban los niños. Contestemos, por tanto, las preguntas de la mejor manera que podamos, con nuestro saber y entender, pero con sencillez y brevedad, hasta que puedan entender las explicaciones con más detalles. El aprender es un aprendizaje progresivo, poco a poco, poco a poco. Tampoco queramos que el niño sea un súper inteligente de estos, porque él tiene su tiempo. Ahora, y es lo que voy a decir ahora, ¿por qué? Porque cada niño es diferente y cada niño tiene su propia personalidad y por tanto se le debe ayudar a desarrollarse en armonía con esa personalidad, teniendo en cuenta sus capacidades y las características heredadas individualmente. Si se educa a cada niño de modo que desarrolle sus puntos fuertes y actitudes, no tendrá que envidiar los logros de otros niños. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean como los de otros. Es que cada niño es distinto. Cada niño es distinto. Nosotros lo que tenemos que hacer es valorar y reconocer lo que son nuestros hijos, los dones que tienen, las actitudes que tienen. Porque si no lo reconocemos, van a crecer frustrados. No queramos que uno sea un Einstein cuando no puede ser un Einstein. Ya está. ¿Qué va a ser? ¿Un excelente carpintero? Pues un excelente carpintero. Hay que ver qué habilidades tienes para trabajar con las manos. Más quisiera yo tener esas habilidades, por ejemplo. Son maneras de reforzarles y de no, no pues querer que sea como el hijo del vecino o como el hijo de mi hermano, etcétera, etcétera. Cada niño debe ser amado y apreciado por lo que es en sí mismo. Por lo que es en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, y ya está, porque es así. Es así.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el amor nuestro de los padres es un amor condicional? Así es guapo, si es rubio, si es moreno, si tiene ojos verdes, si corre mucho y va a ser un buen atleta. Pues no, pues cada niño es como es. Y hay que saber potenciar lo que es, porque si encima no potenciamos lo que él es, pues entonces al final su vida será una completa frustración. ¿Se entiende todo esto? Amemos a nuestros hijos. ¿eh? Mi hija no sé qué dijo un tema, no sé cómo diciendo, qué lindo es, pero dice, pero si no hubiera sido tan lindo, le hubiéramos querido igual. Pues eso es así. Cada uno es como es. Y aparte el aspecto externo es una parte que en principio nos atrae, pero que después muchas veces decimos, vaya tonto y vaya tonta que es esta persona, porque no tiene nada en sí mismo. A veces el padre o la madre pueden fomentar un espíritu de competencia egoísta al dar a entender por comparaciones que una criatura es superior o inferior a otra. Aunque temprano en su vida los niños dan señales de egoísmo innato. Al principio están libres de ideas de rango, superioridad y sentimientos acerca de su propia importancia. Por eso Jesús puede usar un niño como ejemplo para corregir el espíritu de ambición y la preocupación por ser importantes de los adultos. Por eso evitemos comparar desfavorablemente a un niño con otro, pues eso puede generar frustración y hostilidad hacia otros niños. Y por otro lado, al niño que se le presenta como superior puede convertirse en orgulloso y hacerse repelente para otros niños. Sí, porque a veces nosotros decimos, es que mi hijo es el mejor, es superior, es que hace todo esto, no sé qué, no sé cuánto, y los demás que lo oyen, pues ¿qué genera? ¿Qué genera? Pues una envidia terrible. Y al final le marginan y le dejan aislado. Este es el listo del grupo. Pues ya está, ahí aislado. El repelente, no se les pasaba en el colegio. Muchas veces los que eran los más listos, los más inteligentes, muchas veces eran los más marginados. Los más marginados, ¿por qué? Porque en el fondo, pues todo el mundo quería ser como ellos, sacarse las buenas notas, pero no podían sacarse las buenas notas. Entonces había un tema de envidias y entonces pues se lo imaginaban ahí. Salvo que formasen un grupito entre, digamos, los que más destacasen, ya estoy hablando de años más altos que bebé, y lógicamente ese tema. Pero todo eso se va generando en la infancia, todo eso se va generando en la infancia. Si tenemos la suerte de tener un niño superdotado o un niño que tampoco a veces es una suerte, porque a veces necesitan unos colegios especiales para todo ello, pero es un niño con unas muy buenas condiciones, lo que tenemos que hacerle es que ponga los pies sobre la tierra, ¿no? Y que se dé cuenta de que eso es importante, pero que él tiene que saber cómo modular esas cosas en la vida. Es decir, sí, pues, ¿qué pasa? Que aprendes media hora, bueno, pues aprendes, pero en vez de a lo mejor irte a sacarte un 7, te tienes que ir a sacar un 8, un 9. ¿Por qué? Porque puedes, porque tienes más capacidad para ello. Como ya he dicho, desde que un niño nace está aprendiendo, no solo por lo que decimos, sino por la manera en que lo decimos o por el tono de voz que usamos al hablar, al mismo bebé, al cónyuge o a cualquier persona, y también por el trato que nos damos los padres entre nosotros, a los demás miembros de la familia, a cualquier otra persona. Es decir, es muy importante el tono como digamos las cosas. Hay veces que usamos un tono muy fuerte que da una sensación de enfado. Y eso lo único que está haciendo el niño o la persona que lo escucha es que al final se reprime y se retrae, porque dice, mi padre está enfadado o no sé qué. Pues, decir, y a lo mejor no vas a conseguir lo que tienes que conseguir, que es un cambio en la conducta y en la forma de ser de tu hijo. Hay que ser firmes a la hora de amonestar, pero con un tono tranquilo. Esto es lo que hay. Ya está. No vamos a discutir más esto. O no ponernos a gritar, porque al final, si yo me pongo a gritar, pues le estoy dando a entender al niño que el grito es algo válido también. Y que igual que yo le grito, pues él me puede gritar. Y entonces ya empezamos con la pérdida de respeto a los padres. Si yo no quiero que me pierdan el respeto, yo tampoco tengo que perder el respeto a mis hijos. Entonces, es importante la manera en decir las cosas, el tono, el que uno habla, o bien hacia el bebé, o hacia el cónyuge, porque el hijo está viendo cómo tratamos nosotros a nuestros padres. O sea, cómo tratamos a mi esposa, mejor dicho, o a mi esposa como me trata a mí. Y al final puede ir creciendo
con la idea de que maltratar a uno dentro de la familia es lo normal. Porque si él ve que yo trato mal a mi mujer, pues él va a decir, bueno, pues esto no es normal, que mi padre lo hace, pues es lo normal que lo haga así. Y entonces, cuando nosotros discutimos entre nosotros, tenemos primeramente que tener cuidado en el tono de voz, que no nos escuchen, las formas en cómo nos dirigimos entre nosotros, que no haya falta de respetos, que no haya mala educación y procurar no hacerlo delante de las cosas, ¿no? De los niños, porque tampoco nosotros tenemos que involucrarles en ciertos problemas que podamos tener. Ahora no es el momento de hablar, ya lo hablamos después, tranquilamente, cuando estén los niños acostados o cuando se pueda hablar el tema de familia, ¿vale? Nuestro ejemplo puede comunicar lecciones mucho más importantes que solo las palabras, hasta que nuestro hijo pueda comenzar a andar o a contar o a aprender el abecedario. Nuestro ejemplo, si es bueno, puede colocar un buen fundamento para el reconocimiento y entendimiento de nuestros hijos que le conduzcan a una felicidad verdadera en la vida. Esto se conseguirá si nosotros, como dice Efesios 5:21, somos imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, el ejemplo es fundamental. El ejemplo es fundamental. No hablemos mal si no queremos que nuestros hijos hablen mal. No chillemos si no queremos que nuestros hijos chillen. No mintamos si no queremos que nuestros hijos mientan. Porque nosotros podemos decirles muchas cosas de palabra, mira, hijo, el fumar es malo. No fumes porque es muy malo. Y luego tú estás fumando y te ve tu hijo. Pero ¿qué me está diciendo mis padres? ¿Qué contradicción hay en su vida? Me dicen que es malo y ellos están fumando, pues no será tan malo, ¿no? No será tan malo. Y tenemos que tener muchísimos cuidados. Pero esto pasa en todas las cosas de la vida, que a veces las palabras nos van por delante de los hechos. Y tiene que ser al revés. Tenemos que ser capaces de que lo que decimos, lo hacemos. O lo que hacemos y lo que hacemos, lo decimos. Los padres no debemos tener dos conjuntos de principios. Uno para hablarlo y otro para practicarlo. Uno para sus hijos y otros para sí. ¿De qué va a decirle a los hijos que no mientan? Si uno miente. Papá, te están llamando por teléfono. Dile que no estoy. Estás mintiendo. A ti podrá parecer una tontería, pero estás mintiendo. Y tu hijo no lo está viendo como una tontería. Está aprendiendo que en ciertas circunstancias se puede mentir. Si nosotros hacemos promesas, tenemos que cumplir las promesas, incluso a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros también esperamos que cuando nosotros digamos, mira, tú tienes que mejorar en este tema. Vale, papá, sí, yo lo voy a hacer. Pero si él ve que tú en otras cosas que has dicho que vas a hacer no las haces, ¿por qué él va a tener que hacerlas? ¿Por qué él va a tener que hacerlas? Entonces, nosotros tenemos que esperar, digamos, que ellos cumplan lo que ven que nosotros estamos haciendo al respecto. Si los padres no se muestran respeto mutuamente, ¿cómo podemos esperar que los hijos nos tengan respeto? Si el hijo nunca oye a sus padres pedir perdón por haberse equivocado, ¿cómo pueden ellos ser humildes y llegar a pedir perdón? Es decir, nosotros queremos que a veces nuestros hijos nos choquen y nos pidan perdón, ¿vale? Pero nosotros somos capaces de pedir perdón cuando nos equivocamos. Pero ya no hablo simplemente de pedir perdón a nuestra pareja. Digo pedir perdón al hijo. Porque a veces nos equivocamos con nuestros hijos. Cada uno tendrá seguro cosas que le vienen a la mente de cosas que pensaba que el hijo había hecho y después no lo había hecho. Y a lo mejor la había juzgado y las condenado incluso. Pues si luego descubre que no, hijo mío, perdóname, lo siento, discúlpame, pero pensé que había sido tú y no ha sido tú. Pues ya está. Entonces él aprende que el pedir perdón es una práctica normal dentro de la vida y que no es un tema humillante, porque hay veces que pensamos que cuando pedimos perdón es algo que nos humilla. No, yo creo que al contrario nos enaltece. Cuando uno reconoce que no ha hecho bien las cosas y pide perdón, pues es algo que los demás valoran como tal. También es importante que un niño pueda aprender acerca del amor. ¿Cómo un niño va a aprender acerca de lo que es amar a otros si nunca ha visto el amor en su familia? Si nunca se ha sentido querido. Solo se aprende a dar amor cuando se ha recibido.
Hay muchas veces que nosotros decimos, bueno, sí, yo no soy una persona muy expresiva en el tema del amor, yo no soy una persona con detalles con el tema del amor, pero ellos saben que les quiero. O ella sabe, a veces ocurre en los matrimonios, ¿no? Dice, no, yo no soy una persona que muestro mucho el cariño a mi esposa, pero ella sabe que la quiero, ella sabe que la quiero. Y eso no es así, porque no se trata de que se sepa que se quiere, sino de que sientan que se quiere, que se les quiere. Es muy importante que los niños se sientan que se les quiere. Y se siente que les quiere cuando tienes amor con ellos, cuando tienes delicadeza con ellos, cuando les dices que les quieres, que no pasa absolutamente nada. Yo a mis hijos siempre les decía, hoy os he dicho que os quiero. Pues no, papá, pues que sepáis que os quiero. Fijaros que es así que cuando los niños o los varones, sobre todo cuando van al colegio, pues ya no quieren prácticamente que los padres les muestren sentimientos de cariño delante de la puerta del colegio ni cosas de esas. No, no, es como para ellos algo extraño, como algo débil, no sé lo que será, ¿no? Pues oye, mi hijo, hasta ahora, tiene cerca ya de 40 años, o sea, me ve, me da unos abrazos, me da unos besos en la calle y en el colegio me los daba igual. ¿Por qué? Porque él había crecido sintiéndose querido y sintiéndose besado, sintiéndose abrazado. Que eso no significa que no tuviera que corregirle, porque a veces había que corregirles, pero les corriges porque les quieres, porque no te da lo mismo lo que estén haciendo en sus vidas. Entonces, si tú les dejas que hagan lo que quieran, pues realmente es cuando no les quiere. El amor, hay veces que la gente pretende comprarlo. Hay padres que llenan a sus hijos de regalos, pensando que eso demuestra el querer. Bien porque tienen también sentimientos de culpa, para compensar lo que no dan. A veces los padres no dan lo que los hijos piden. ¿Y qué piden los hijos? Muchas veces piden tiempo, piden ayuda, piden atención, y no les das. Entonces dice, bueno, como pues ahora les regalo esto, les regalo más allá. Pero es que ellos no están pidiendo ese tipo de cosas. Ellos están pidiendo afecto, relación, compañía, ayuda, presencia. Eso es lo que ellos están pidiendo al respecto. El amor es principalmente un asunto espiritual, de corazón y no de dinero. Los regalos por sí solos nunca pueden reemplazar el amor genuino. Hoy en día estamos en una sociedad que a los niños se les llena de regalos, de multitud de cosas. Y aparte que, claro, es que desde pequeños les estamos metiendo en un mundo consumista. Consumista. El baby boom, antes de empezar. Cuando nace, más regalos. Cuando no sé qué, más regalos. Llega su cumpleaños con un año, con un añito, y ya les hacen unas fiestas que supone un coste terrible y que les llenan de regalos y que el niño no va a disfrutar de ninguno. De ninguno. Y nosotros queremos, venga, y llegan las fiestas de Reyes y un montón de regalos y no sé qué. Es decir, ¿qué queremos con todas esas cosas? El niño a lo mejor juega con un lapicerito así, una tontería así. Bueno, a veces nosotros no podemos evitar que la gente le regale cosas a nuestros hijos. Pero sí podemos evitar que disfruten de ellas que no disfrutan al mismo tiempo. Te regalan, tú coges, los vas escondiendo, los escondes, los guardas los regalos y les vas sacando cada cierto tiempo. Cuando se ha aburrido del otro, cuando ha pasado el otro, sacas el otro regalo. Que él no se acuerda si le ha regalado 10 regalos un día por su cumpleaños. No se acuerda de lo que le ha regalado. Pues está jugando con uno. Y además así aprendemos a que den valor a las cosas. Porque al final, claro, como les hacemos crecer rodeados de tantas cosas, pues ¿qué ocurre? Que cuando luego van creciendo y se van desarrollando como jóvenes y como adultos, pues no saben soportar las frustraciones de la vida, de que la vida no se puede tener todo. Pero es que de pequeño nosotros les hemos hecho los reyes de la casa y creemos que somos mejores padres por eso. No, no somos mejores padres. Cuando vayan creciendo van a sufrir muchas frustraciones. ¿O qué pasa? Que cuando vayan a trabajar vais a ir a acompañarles al trabajo, y a esperarles allí con la merienda o con esto. No, es que ellos tienen que aprender. Nosotros estamos ahí para que aprendan y en la medida de lo posible
para cuando llevan un bofetón de aprendizaje, reconducirles, ayudarles, hacerles ver que las cosas son así. Si mi hijo cuando trae los deberes, le hago yo todos los deberes, ¿qué pasa? ¿Está aprendiendo mucho? No, ¿verdad? Una cosa es que le expliquemos las cosas, porque a lo mejor no las he entendido bien en clase, y otra cosa es que yo le haga los deberes a mi hijo. Pues digo, los tienes que hacer tú. Los sacas mal, pues tendrás que estudiar mal. Porque no le estamos haciendo ningún bien. Lo que pasa es que como vivimos de cara a la sociedad y que cuando hablamos con los padres o de los otros niños, lo que queremos es que nuestros hijos tengan también, podemos hablar de las buenas notas de nuestros hijos. Pues hay hijos que a veces en su vida, de pequeño a lo mejor no han sido todos los buenos estudiantes que tienen que ser, y cuando han madurado han sido muy buenos estudiantes. Muy buenos estudiantes. Yo soy un ejemplo de ello. No, en serio, mi madre, que yo cuando hice el tercero de bachiller, yo suspendí 6 asignaturas. Mi madre no consintió de que yo me volviera ni a examinarme en septiembre. Dijo, pues si apruebas, va a ser de suerte y va a ser mal todo el bachillerato. Y me hizo repetir. Y no es ninguna alegría para uno repetir, ¿no? Porque además ves que tus compañeros están por el y tú te has quedado por debajo. Pero yo no sé lo que pasó en mí. Y a partir de entonces hubo un cambio terrible en mi vida, a nivel de estudiante. Y empecé a aparecer en los cuadros de honor, en la universidad con matrículas. No sé lo que pasó, pero mi madre tomó una buena decisión. Que yo, a lo mejor, que a mí no me gustó. ¿Vale? Mi hermano era un mal estudiante, peor que yo era por decir. Mi madre consiguió que terminase el bachiller, cambiándole de un colegio a otro, de un instituto a otro, de otro. Entonces, terminó su bachiller. Y ahora hace unos días con mi hermano decir, gracias a mamá pude llegar a tener el trabajo que tuve. Porque si no, no tenía formación, no tenía ninguna formación. Y entró a trabajar en un banco, en el banco fue ascendiendo, fue eso, no sé. Entonces él, a lo mejor en aquel momento, mi hermano no hubiese querido ni terminar el bachiller. Pero mi madre estaba convencida de que los estudios eran fundamentales para el futuro. Y cambió para arriba, para abajo. Mi hermano no sé cuántos de su grupo estaban ya 5 cursos por delante. Y al final, pues no fue mi hermano, le agradece a mi madre lo que probablemente en su día no le gustó. Ahí. Pues bueno, y lo que estoy diciendo es que muchas veces esas cosas que a lo mejor no nos gustan son los mejores regalos que nosotros podemos hacer a nuestros hijos. Porque más que regalos materiales, ellos, como he dicho, quieren de nuestro tiempo, de nuestra escucha, de nuestro acompañamiento, de nosotros mismos. Que nuestros hijos, no sé si alguno recordáis, cuando ibas con sus padres de pequeñitos, pues, no sé, a veces nos gustaba que nuestros padres nos hablasen, nos explicasen las cosas, nos llevasen de la manita, no sé, porque eso es lo que ellos están buscando, que nosotros les prestemos atención, que les hablemos, que les expliquemos, a pesar de que no nos entiendan algunas de las cosas que les explicamos o no entiendan lo que decimos. Pero según vayan creciendo, nosotros debemos hacerles sentir a nuestros hijos que ellos forman parte de nuestra vida, que ellos forman parte de nuestra vida. Es decir, no es un accidente, sino que son nuestra vida misma. Son nuestra vida misma. Y perdonad que yo cuento con mi hija, porque es que mi hija ha sido madre, y además era una mujer que no quería ser madre, ni mucho menos. El otro día dejaron a su hijo porque dejaron en casa de mis consuegros, y ella comentaba que cuando llegó a casa por la noche, y que no estaba el niño, los dos comentaron que se habían dado cuenta que ya su hijo era parte de su vida. Que ya no era una cosa extraña, que era parte de su vida. O sea, como diciendo, ya no podemos vivir sin él. Ya no podemos vivir sin él. Entonces, es así. Tenemos que hacerles sentir que ellos son importantes para nosotros, que forman parte de nuestra vida, que están aquí porque nosotros hemos querido que estén y que nosotros proyectamos a hacer las cosas junto con ellos. Porque eso forma parte de nuestra vida. Debemos hablarles, aunque creamos que no nos entienden, de las cosas que nos hacen sentir felicidad, tristeza, molestia, incluso temor, según vayan creciendo, según vayan teniendo capacidad para entender las cosas. ¿Por qué? Porque ello les va a hacer a ellos ver que sus padres son gente, digamos,
pues humana, con sus problemas, con sus vidas, y que ellos, si pasan por esas situaciones que van a pasar, que no son cosas extrañas en la vida, que no es extraño sentir tristeza, que no es extraño tener miedo, porque a veces se tiene miedo. Lo que pasa es que lo que tenemos que enseñarles es cómo a fortalecerles y cómo a afrontar los miedos. Eso es lo que tenemos, porque el miedo está ahí, pero los miedos no nos deben paralizar. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a cómo superar todas esas situaciones. Es muy importante compartir no solo las experiencias, sino también los sentimientos a la medida de su entendimiento. Y también escuchémoslos a ellos cuando nos compartan sus experiencias y sus sentimientos. Es decir, ¿qué te pasa, mamá? Pues estoy triste, ¿pero por qué? Porque, no sé, me ha pasado esto hoy y me he entristecido un poquito. Pues ya está, no pasa absolutamente nada. Si queremos que ellos compartan con nosotros, nosotros antes debemos de compartir con ellos. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Si queremos, amémonos a nosotros primeros. Dice, ¿por qué? Dice, porque amamos, porque Él nos amó primero a nosotros. Dice, nosotros, ¿por qué amamos a Dios? Porque hemos sentido el amor suyo en nuestras vidas. ¿Vale? Él ha sido el que nos amó primero. Y entonces nuestros hijos deben sentir ese amor nuestro, primeramente, si queremos que ellos nos amen. Porque si ellos no sienten que les queremos, y que nunca, cuando hablamos de querer, que nunca nadie entienda que son de malcriar. Si ellos no sienten que les queremos, ¿cómo nos van a amar? Pues no nos van a amar, porque no se sienten queridos. El amor y el interés de los padres hace prosperar a los hijos, al igual que la compasión cuando sufren o el reconocimiento cuando hace algo bien. A veces tenemos la costumbre de afearles las cosas que hacen mal y no le reconocemos cuando hace las cosas bien. Si tú sabes que tu hijo tiene problemas, yo qué sé, en el estudio y se ha sacado un 5, pues reconóceselo, valórale. A lo mejor le puedes estimular y dices, ¡oh, qué bien! Vaya 5 que te has sacado. Pero estoy convencido que tú podrías sacarte un 6. Porque tú tienes capacidad para eso. Ya está. Ya está. Pero no le digan, un 5 solo. Yo cuando yo practicaba el atletismo y corría, mi padre cuando decía, ¿qué puesto has llegado? Pues he llegado el quinto. El quinto, pues para eso no salgas a correr. Y a lo mejor habíamos corrido 500. A lo mejor habíamos corrido 500. Esa es la carrera. Entonces, bueno, pues a ver, tenemos que reconocer las cosas a nuestros hijos, aunque no sean los primeros, pero tenemos que reconocerles las cosas a ellos. El amor debe estar siempre ahí, incluso cuando no hacen el bien. Ojo, digo el amor, no la aceptación de lo malo. Es decir, a veces nuestros hijos no van a hacer las cosas bien, pero eso no tiene nada que ver con el amor. Yo les quiero, y porque les quiero les voy a decir que eso no está bien hecho. Y que tienen que corregir y que tienen que cambiar. Pero eso, por decirle a una persona, ¿cuántas madres he visto yo que quieren a sus hijos delincuentes? Muchas, porque en las cárceles estaban llenas y iban a verles. Y estaban allí. Pero yo espero que la mayoría no entendiesen o no justificasen el mal por el cual estaban sus hijos en la cárcel. Porque lo malo es malo, objetivamente es malo. Otra cosa distinta es que no le apoyemos moralmente a nuestro hijo, pero haciéndole entender que lo que ha hecho no está bien. Pero el amor son cosas distintas. El amor es decir, bueno, estás en esta situación delicada, no te voy a dejar tirado, te voy a venir a ver, te voy a venir a traer comida, etcétera, ¿no? Esas cosas. Pero ahora, nunca justificar lo malo. El amor es corregirlos y aconsejarlos para su bien, no para nuestro interés. Con nuestros hijos nunca nos debemos dar por vencidos, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Al fin y al cabo es una etapa más en el desarrollo. Y sabemos que muchas veces es un pulso que los hijos nos están echando y que si sabemos aguantarlo, ganaremos. Aquí ha habido hermanas que han pasado con hijos por la adolescencia, y a veces han sido difíciles los hijos. Yo siempre les he dicho, no podemos tirar la toalla. No podemos tirar la toalla. Lo siento mucho. Es tu hijo y hay que estar ahí. Hay que estar ahí, amonestando, corrigiendo, apoyando, pero no diciendo, bueno, que haga lo que le dé la gana, sufriendo, etc. Y cuando han pasado esa etapa, pues esas propias hermanas pues están contentas con sus hijos.
¿Por qué? Porque las bases que les han dado desde un principio han sido unas buenas bases. Y la etapa de la adolescencia no se le quita a nadie. Y la influencia de los amigos está ahí. Y a veces es más importante que la de los padres, ¿no? Pero tú tienes que saber aguantar el pulso. Y tú no puedes renunciar porque Dios no nos está diciendo que renunciemos en los momentos difíciles de nuestros hijos. Dios no nos está diciendo eso. Nosotros tenemos que estar ahí con nuestros valores, firmes ahí con nuestros valores. Pero, digamos, sufriendo y siguiendo siendo el punto de referencia. Porque no nos olvidemos que la adolescencia son 13, 14, 15, 16, pero son menores de edad, legalmente son menores de edad. Y por lo tanto nosotros como padres no podemos desentendernos de ellos. Cuando cumplan 18 años ya será otra cosa. Pero es que en esas edades, cuando un hijo hace cosas y cosas que tienen trascendencia, los padres son los responsables. Y a veces las multas que hay por... Te pillan, yo qué sé, fumando un porro, no sé si ahora está, y te ponen una multa, quien la paga es el padre. Entonces, quiero decir, nosotros seguimos teniendo responsabilidad en estos 3 o 4 años sobre nuestros hijos. Seguimos teniendo responsabilidad. Y tenemos que decirle que no. Lo siento mucho. Claro, habrá apuestas y habrá enfrentamientos. Pero como nosotros sabemos lo que queremos, pues ya está. A veces vienen con los temas. Es que todos mis amigos llegan a casa a las 12 de la noche. O a las 2, perdón, a las 12, eso es pronto. A las 2 de la mañana. Pues lo siento, hijo. Has tenido malos padres. Tienes unos malos padres, lo siento. Pero tú aquí en casa estás a las 12 de la noche, a la hora que tengas, dependiendo cada sitio, cada pueblo, cada ciudad, es una circunstancia. Oye, es que todos mis amigos tienen el móvil, ¿sí? ¿Y qué? ¿Tú lo necesitas para algo? ¿Necesitas el móvil para algo? No lo necesitas para nada, ¿verdad? Pues ya está. Que ellos lo tienen muy bien. Es decir, mirad, aunque nuestros hijos seguirán creciendo todos, y nuestros hijos no son tontos, y valorarán las cosas que hemos hecho bien. Las cosas que hemos hecho bien por ellos. Mi hija se quejaba de estas cosas, como mi hijo. Pero mi hija, cuando fue creciendo, se dio cuenta de que los padres de sus amigas no se interesaban por ellas. Y decía, qué pena porque los padres de mis amigas no se preocupan de ellas. Les da lo mismo, estén donde estén, hagan lo que hagan, etc. Ella misma reconocía que prefería tener unos padres que nos preocupásemos de ella porque veía que sus amigas, sus padres, no las atendían en nada. Y ella sufrió, fue la última en tener el móvil, de todo el grupo, vino a casa cuando tenía que venir a casa, y muchas cosas. A mí cuando una niña con 14 años, 16 años, pasando por un parque la han violado, pero ¿qué? A las 3 de la mañana. ¿Pero qué hacía una niña a las 3 de la mañana por un parque? Ni un niño, ni un niño. Pero sabemos por desgracia que las mujeres tienen la de perder en ciertas circunstancias. Y por mucho que queramos decir que estamos en un estado de igualdad de derechos, sí es verdad. Pero los delincuentes no buscan los derechos, buscan otras cosas. Y las hijas, por desgracia, es así. A mí me da muchísima pena que las mujeres no puedan ir tranquilas por la calle. Muchísima pena, porque creo que tiene todo el derecho igual que tengo yo. Ahora, a mí tampoco se me ocurre ir a ciertas horas por ciertos sitios. Porque que me roben puede ser lo mínimo que me pueda pasar. ¿Vale? Por eso digo, la etapa de la adolescencia, al fin y al cabo, es una etapa, un pulso que si sabemos aguantarlo, los hijos volverán a los principios y valores que les dimos en sus primeros años. Pero para eso tenemos que dar principios y valores, porque si no les hemos dado, no pidamos que vuelvan, porque no los tienen. No los tienen. También otra cosa importante es que nuestros hijos, si ellos reciben, como digo, cariño, reciben atención, reciben comprensión, pueden aprender acerca de edad. Y nosotros tenemos que ayudarles a ver que es muy importante, porque el niño es muy egoísta. El niño es egoísta. Es decir, cuando empieza a partir de unos añitos, incluso 3, 4, y a veces ya es egoísta. Incluso él quiere cosas de otros
para sí, las quiere para sí. Y nosotros tenemos que hacerle ver que es más importante compartir en un momento determinado que recibir el tema, porque Jesús lo dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de dar, de hacerle entender que cuando amamos a alguien, le damos, eso es lo que a nosotros nos hace felices. A mí me hace feliz dar a alguien algo porque sé que esa persona es feliz, o no, aunque eso me suponga un coste. Me supone mejor un tiempo en hacer una tarta, me supone un dinero, me supone escribir una tarjeta, me supone hacer cosas. Pero yo, ¿cómo superamos muchas veces el coste de las cosas? Pues sabiendo que estamos dando felicidad a otros. Pues nuestros hijos también tienen que aprender que es importante dar a los demás también cosas, cada acuerdo a sus posibilidades. Y a compartir, pues, en el colegio, afuera, tampoco a que haya abusos con ellos, pero sí a compartir. Es importante que los padres empiecen desde muy temprano a enseñar a sus hijos a reconocer los valores verdaderos de la vida. Hay muchos padres que tienen confusión acerca de cuáles son esos verdaderos valores y como resultado de esto, muchos hijos jamás reciben un conjunto de valores. Incluso algunos padres hasta dudan acerca de si tienen derecho a moldear las actitudes de sus hijos. Hoy día estamos en una sociedad que dice que los padres, ¿por qué tenemos que educar a los hijos en nuestros valores, en nuestras normas? Que no, que no debemos hacerlo. Que ellos deben aprender conforme el mundo y ya está. Pero, bueno, pues entonces dejemos que cada uno sea un anarquista, ¿no? Que cada uno sea a su libre albedrío, que haga absolutamente lo que quiere, pero ya sabemos cómo es el mundo. Yo puedo pensar que la anarquía, el anarquismo es la paradoja de la forma de gobernarse una sociedad y hay que ser muy maduro y muy formado, muchas veces más, para saber vivir en un mundo donde cada uno hace lo que le da la real gana. Y que sí que te afecta a ti y que tú hagas lo que te da la gana y el otro pues no se enfade contigo. Es decir, entonces tiene que haber normas en la vida, pero como digo, hay padres que no. Pero debemos tener claro que si los padres no hacen eso, como digo, educar a los hijos en valores, lo van a hacer otros niños, vecinos, juegos, televisión o películas, lo harán por ellos. Es decir, cuando nuestros hijos empiecen a volar, tienen que tener ya en esos 3 años, 4 años, tienen que tener aquí ya toda una serie de valores y de normas de conducta, de forma de comportarse. Hoy día, no sé, estamos en una sociedad donde se da muy poco valor a las normas cívicas de educación, a ceder el paso, a levantarse y dejar el asiento mayor, a no comer con las manos. Pues claro, hoy estamos en una etapa donde los psicólogos dicen que los niños tienen que experimentar con las texturas, y hay guarderías, ese sitio donde coge y el niño le deja que coma con las manos, el tema. Muy bien, pero eso no es, porque cuando luego crezca, tú le vas a llevar a casa de alguien y que se ponga a comer con las manos. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente de eso? Estamos en una sociedad que no es lo normal. Si es normal en las sociedades musulmanas, árabes no musulmanas, comer con la mano. Bueno, pues ya está, ahí es su costumbre. Pero aquí no es nuestra costumbre. Aquí nuestra costumbre es utilizar el tenedor, el cuchillo, la cuchara y comer de esa manera. Entonces, nosotros tenemos si tenemos una forma, pues todo eso tiene que empezar desde casa. No pretendamos que nuestros hijos sepan comer bien, sepan utilizar los cubiertos bien, si en casa no eso. Es decir, a veces las comidas son muy difíciles, porque no te dejan comer tranquilo. No pongas, no cortes el pan. Bueno, aquí yo digo las reglas que a mí me enseñaron. No cortes el pan con la mano, no apoyes los codos en la mesa, coge con la cuchara, corta con el cuchillo. Aquí el cuchillo está comiendo y le estás corrigiendo constantemente. Las comidas no son agradables para los padres. Pero luego tus hijos podrán ir a cualquier sitio y presentarse sin que nadie les ponga la cara. A lo mejor todo esto que estoy diciendo os parece tonterías, porque estamos en una sociedad donde todo es válido, da todo lo mismo. Pero no da todo lo mismo. Porque nosotros seguro que cuando vamos a comer con ciertas personas y le vemos cómo come, pensamos, madre mía, ¿has visto cómo?
Si se crían en el campo, aullan como los lobos. ¿Vale? Es que eso es así, o no, os pasa, a vosotros os da lo mismo cuando coméis con alguien, cómo comen esas personas. No sé, cada uno, a mí no me da lo mismo. Lo tengo que aguantar a veces, ¿no? Lo tengo que aguantar, pero no me da absolutamente lo mismo. El tema. Entonces, quiero decir que ellos hoy día, en las películas americanas, no sé si se ve cuando comen, la mayoría coge la cuchara y la coge así. No sé si es así. O sea, una forma que tiene, pues, parece que es el patrón de allí de comer de esa manera, pero bueno, o cuando la policía entra en los registros en la casa. A mí me enseñaron siempre a llevar la linterna así. Y llevan siempre así con la linterna. No sé por qué, pero bueno. Yo creo que es más cómodo ir con la linterna así que ir así, pero bueno, el tema. Pero bueno, son chascarrillos que hago juntos, ¿vale? Bueno, muchas veces los padres, cuando nuestros hijos van creciendo, nos asustamos, ¿eh? De la brecha generacional que existe. Ah, papá, es que tú estás desfasado. Tú de esto ya no entiendes absolutamente nada, ¿eh? O vemos, los jóvenes son rebeldes, pero es que tienen que ser rebeldes. Porque si no eres rebelde cuando eres joven, no lo vas a ser nunca. Tienes que ser contestatario. Tienes que ser gente que inconformista muchas veces con las cosas que ves en la sociedad. A veces te tienen que molestar los abusos que hay dentro de la sociedad, hay muchos temas. Y luego hay muchos jóvenes que cuando van creciendo van cambiando al respecto, ¿eh? Hoy día estamos con las nuevas moralidades, con las revoluciones sexuales, da todo absolutamente lo mismo. Lo importante es que se quieran, ¿eh? Lo importante es que se quieran. Sean dos hombres, sean dos mujeres, o sea con un perro o con un gato. Da lo mismo, lo importante es que se quiera. Todo eso vamos a tener que ir lidiando nosotros con todo ello. Pero por eso mismo nosotros tenemos que ir desde muy pequeños, ir diciendo, no estigmatizando a las personas. No decir, bueno, es que los homosexuales, perdón, son todos unos asquerosos, o son todos degenerados, o son todos. No, son personas. Y hay que tratarles con cariño y con respeto. Pero hay que hacer ver que eso no es lo normal en la sociedad, que no es lo que quiere Dios y que por eso existe en la sociedad dos sexos, para que se complementen entre ellos. Entonces, pero hay que ir hablando de otras cuestiones, no tener o sea, tratos despectivos hacia esas personas. Y muchas veces a los padres, claro, cuando empiezan a entrar en esa brecha generacional, en esa adolescencia, pues se asustan y no saben cómo afrontarlos, ¿eh? Y por ello muchas veces no intervienen en la vida de sus hijos y les dejan frente a toda la contaminación y desinformación que les llega a través de la sociedad. Es decir, yo entiendo, nos acobardamos, pero para eso tenemos, primero, nosotros que estar preparados. Segundo, estar informados. Tercero, no tener miedo a hablar y a decir las cosas como son, porque nos llamen cargas o nos llamen lo que quieran ser, ¿vale? A manifestar nuestras opiniones, con nuestros hijos me refiero, ¿eh? Y luego, claro, si desde pequeños los hemos ido formando en los valores cristianos y los han visto y los han vivido en casa, pues eso nos ayudará mucho más. Ellos luego ya harán con su vida, llegará un momento que nosotros no tendremos control sobre ellos, pero mientras tengamos control sobre ellos, lo que no pueden hacer es que ellos crezcan y vean que nosotros estamos preocupados, que no sepamos dónde van, no sepamos con quiénes van, no sepamos lo que hacen, muchas cosas, ¿no? Están con el tema, no, es que la intimidad de mis hijos, es que yo el móvil, perdóname, perdóname, mis hijos son mis hijos, ¿eh? Y yo tengo que saber qué es lo que hace y tengo que poner los límites que considere que tenga que poner. Cada uno es cada uno, porque no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen la misma madurez. Esto es lo que pretende ahora mismo el gobierno, de limitar las redes a los menores de 16 años, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero los hijos son míos y yo conozco a mis hijos y a lo mejor les tengo que poner la limitación hasta los 17 o a los 13 les puedo dar la... ¿Por qué? Porque sé que son personas maduras, porque sé que hay comunicación entre nosotros, que hablamos las cosas, que compartimos las cosas, que hay confianza entre nosotros, ¿vale? ¿Quién es el gobierno para decir que no pueden arroyes? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pero sí que pueden abortar a los 14 años, ¿eh? ¿Vale? No puede, un tatuaje tiene que pedir permiso para los padres, ¿eh? Pero otras cosas, como digo, abortar, sí pueden abortar, ¿eh? Con 16 años, con 14, cuando ellos quieran, o cambiarse de sexo, ¿eh? Ahí los padres no, porque encima incluso lo haces
y te pueden hasta denunciar, y te pueden meter hasta preso, porque hayas intentado hacer que tu hijo razone un poco, o tu hija, sobre ese cambio, esa transformación que está experimentando. Cuando sabemos que lo experimentan en la adolescencia, y que la adolescencia es una etapa de formación, que no están formados, que no son maduros en el tema al respecto. Y entonces ahí no nos dejan intervenir en ciertas cosas importantes y trascendentales para el resto de su vida. Porque el cambiarse de sexo, cuando tú te amputas los pechos, sí, hoy día te los puedes poner si quieres, pero eso te traumatiza muchas cosas. O cuando tú abortas, vete a saber las consecuencias que puede tener el resto de tu vida, las consecuencias psicológicas. Por eso digo, nosotros hemos decidido ser padres. Primero, he partido que tenemos que decidir ser padres, queremos ser padres, tenemos hijos porque queremos, pero tenemos que saber afrontar todo el desafío que eso supone con nuestros hijos. Y a lo mejor está diciendo, Jesús, esto nos está poniendo la cosa fatal, no queremos ser padres. No, no, ser padre es precioso, es bonito, pero también es algo para que vayamos disfrutando toda la vida de ellos y no hasta que tengan 18 años o 14. Sino porque vayan creciendo maduramente en todos los aspectos. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso digo, muchas veces los padres no están preparados, les da miedo, y entonces, antes de que comience a ir a la escuela, y aunque es cierto que los niños en edad preescolar son extremadamente impresionables y moldeables, se ha descubierto que con frecuencia los que han afrontado en su niñez pautas de valores y experiencias positivas pueden establecer patrones o modelos de comportamiento duraderos y a veces inmutables. ¿Habéis escuchado lo que dice? Han demostrado que aquellos niños que desde su niñez han recibido pautas de valores y experiencias positivas pueden establecer patrones o modelos de comportamiento duraderos y a veces inmutables. Nosotros creemos que porque son niños no le damos importancia. Pues sí, la tienen. ¿Cuáles son los conceptos que se deben enseñar a los hijos? Los niños tienen que aprender muchos conceptos básicos, pero los de mayor importancia son los conceptos de lo que es cierto y lo que es falso, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Fijaros, muchas cosas, pero ellos tienen que saber diferenciar perfectamente lo que es verdad de lo que es mentira y tiene de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Nuestros hijos tienen que crecer sabiendo que eso que han hecho no está bien, sabiendo que eso que creen no es correcto. ¿Vale? Luego harán lo que quieran, pero no pueden crecer en una ambigüedad de que da lo mismo una cosa que la otra. Hay cosas que son buenas por sí y hay cosas que son malas por sí. ¿Vale? Y ya está. Y nuestros hijos les tenemos que dar herramientas suficientes para que sepan diferenciar esas cosas buenas de las cosas malas. ¿De acuerdo? Y que sepan lo que es correcto y lo que es correcto, lo que es incorrecto en la vida. Dice Pablo, escribiendo a los cristianos en Éfeso, dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, porque en todo lo que hagamos para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la Iglesia. Tenemos, dice aquí, tener cuidado con los falsos engañadores. Si tú a tus hijos le has dado buenos valores, sabrá distinguir lo que le están contando, si es verdad o es mentira, si es bueno o si es malo. Si como padres nos demoramos en enseñar a nuestros hijos el amor a la verdad y a la honradez, un amor a lo que es correcto y bueno, dejaremos a nuestros hijos sin defensa alguna contra el error y lo incorrecto, pues no sabrán si lo que enfrentan es bueno o malo, cierto o incierto, y corren en el error de elegir el mal, y por ello sufrirán las consecuencias de su elección con daños en su vida. Pero si han recibido las pautas para elegir bien, quizás así les evitaremos sufrimiento en años posteriores. Los hijos tienen que saber que robar es malo, que mentir es malo, que ser un vago es malo. Cosa que mejor, no, si es que tú no te estás esforzando lo que tienes que esforzarte. Estás tirando las cosas, los dones que Dios te ha dado, al respecto, ¿no? O el creer, por ejemplo, como hay culturas que la mujer es inferior que al hombre.
Pues no, es incorrecto totalmente esa. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre, los mismos derechos. Y es tan digna de respeto como quiera. O sea, porque fijaros, hoy día tanta información que hay y los colegios, la adolescencia, ¿verdad? Hay un maltrato hacia las mujeres en las redes terrible. Y en los WhatsApp y un montón de cosas. Que hablaban de nuestra generación de patriarcal, de padres, que no sé qué. Sin embargo, hoy día los chicos jóvenes están creciendo con un desprecio hacia la mujer, no un desprecio, un menosprecio terrible hacia las mujeres. ¿Eh? Y hay que hacerles pues, ver que es todo lo contrario al respecto. ¿Eh? Mi madre en ese aspecto fue una pionera. 6 hermanos, 4 chicas. Mi hermano y yo en casa hacíamos lo mismo que las chicas. Íbamos a la compra, tendíamos la ropa, barríamos, nos hacíamos las camas. Si llegabas tarde no cenabas, porque te tenías que hacer tú la cena. Cuando tenías que hacer tú, pues no cenabas la mañana de las noches. No, pero es decir, y mi madre nos enseñó, a algunos a mí, que la mujer era algo digno de todo respeto. Digno de todo respeto. Y yo voy a decir una cosa, decir, claro, yo crecí respetando a las mujeres, pero algunas que éramos pareja me dejaron. Y luego yo las vi con otros que las respetaban menos, pero estaban con ellos. Y yo pensaba que lo que querían es que la respetase. Y no querían que la respetase. Querían otras cosas. Pero mi madre me enseñó así, que tenía que respetar a la mujer. Y hoy día, también por desgracia, vivimos una situación donde las mujeres se hacen muy poco respetar. Se hace muy poco respetar. Yo por estas cosas podía hablar muchísimas cosas, pero claro, luego empiezan a decirte que si tal, que si cual. ¿No? Claro, la gente dice, no, es que la mujer puede vestir como quiera. Sí, claro, puede vestir como quiera. Pero el hombre, Dios nos ha hecho de unas formas. Y eso es lo que se quiere tapar. Eso es lo que se quiere tapar. Hoy día cuando yo veo el metro, ahora no, pero antes los jueves me parece que eran noches de discotecas, de estas discotecas de juveniles, y venía en el metro y venían las chicas con, pues eso, no sé, 14, 15, 16 años. Perdóname, venían prácticamente desnudas. Y yo pensaba, digo, hay que ver los chicos en las discotecas con ellas. Luego si la tocan un poquito, son reflexiones que tenemos que hacernos. Y es que, claro, cuando queremos desconocer la psicología del hombre y de la mujer, no somos iguales en derechos, pero psicológicamente, y ya no digo físicamente, somos distintos. Dios nos ha hecho a los hombres con unas sensaciones, con unas cosas distintas que a las mujeres. Porque dentro del plan de Dios estaba la procreación también. ¿Y cómo procreamos si no tenemos una atracción hacia entre los sexos? Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Si no tenemos atracción, pues nadie, no tendríamos. Y Dios nos ha creado de una forma que hoy día se nos está diciendo a los hombres que tenemos que aguantar todo. Tenemos que aguantar todo. A lo mejor alguno no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero hay que conocer. Es decir, vosotros como mujeres conocéis vuestra psicología, nosotros como hombres conocemos la nuestra. Pero bueno, no sé de ido a este tema, de estas cosas. Pero bueno, yo creo que son cosas, porque claro, yo muchas veces cuando veo a padres, a niñas, que van como van, o niños, digo, ¿nadie les ha visto salir de casa? ¿Nadie les ha visto salir de casa? Tú así no sales de casa, ya te puedes estar cambiando de ropa. Digo yo, no sé. Pero bueno, si como padres nos demoramos en enseñar a nuestros hijos el amor a la verdad y a la honradez, como he dicho, corren el riesgo de elegir lo malo. Las normas estables son importantes. Las normas de este mundo son cambiantes. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo y viceversa. Hay poca estabilidad en el mundo, pero hay normas y verdades que desde el punto objetivo son indiscutibles, aunque uno en su subjetividad las quiera moldar a sus intereses personales o económicos, haciéndolas buenas cuando objetivamente no lo son. Los padres tenemos que reconocer que somos humanos y que por tanto también podemos fallar a este respecto.
Y por ello, si deseamos lo mejor para nuestros hijos, para su felicidad, debemos dirigir a nuestros hijos a un conjunto de normas que son verdaderamente estables y no volubles al son del mundo. Y esta norma, sea la cuestión que surge, sea cual sea el problema que necesiten solucionar, se encuentra en la Biblia. Independientemente de que la Biblia la consideremos o no palabra de Dios, lo cierto es que sus valores y enseñanzas objetivamente no hacen daño. Son buenas para que tomemos decisiones correctas para hacer un mundo más justo en el que los derechos humanos y sociales sean la base de una correcta convivencia. Sin contar lo confusa o oscura que a veces pueda parecer la vida, debido a las circunstancias, la palabra de Dios sigue siendo lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Yo muchas veces digo, la Biblia, aunque fuera un libro mundano, contiene todas son una cantidad de normas morales y de vivir la vida en respeto hacia los demás terrible. Es decir, si se aplicasen las normas de la Biblia, no habría los problemas que hay actualmente en la sociedad. No lo hay, porque la Biblia habla de generosidad, de amor, de perdón, de compartir, de ayuda, de no mentir, de no adulterar, de no robar, de no matar. Eso hoy día muchos de los valores, por decir todo, que hay hoy día que se consideran como derechos naturales, son en la Biblia. El cristianismo ha sido la fe, la idea, digamos, que ha traído liberación a muchísimas esclavitudes que había en el mundo. Esclavitudes sexuales, esclavitudes humanas, esclavitudes de adicciones, de un montón de cosas. Entonces, es decir, cuando decimos, es que no sabemos, aquí en la Biblia, léetela, aplícate los valores a ti y aplícalos a tus hijos. No les va a hacer ningún daño, absolutamente nada. Y lo que digo es decir, lo cierto es que los valores y las enseñanzas que aparecen en la Biblia, objetivamente no hacen daño. A ver, que alguien me diga algo que aparece en la Biblia que el aplicarlo supone un perjuicio para la vida de uno. Porque la gente dice, no sé, no, es que no nos podemos emborrachar, es que nos quita la juerga. Oye, pues hombre, no sé, si para ti, para divertirte, necesitas emborracharte, perdóname, ya no eres tú cuando te emborrachas, para empezar. Y entonces, eso, y luego te sientes mal, a veces te da por agresividad, haces cosas que no debes bajo los efectos del alcohol, te diviertes, sí, te diviertes hasta qué punto, hasta el punto que te pones malo. Cuando te pones malo ya se acabó la diversión de todo tipo. Y la Biblia dice que nada nos domine, a nosotros, que nuestra voluntad nunca sea nubilada, que tengamos nuestra voluntad libre siempre para tomar decisiones correctas. Toda la gente que piensa que el ser cristiano, o el enseñar a nuestros hijos los valores cristianos, es amargarle la vida. No, es que claro, no te puedes acostar, no te debes acostar fuera del matrimonio. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque trae consecuencias, trae muchas consecuencias. Embarazos no deseados, enfermedades, daños psicológicos, porque tú a lo mejor te has acostado con una persona y luego como si nada, pero a lo mejor esa persona se ha acostado contigo porque sentía ciertas cosas. Y cuando la dejas, pues le haces daño. Y además se sienten a veces esa persona usada, sea hombre o mujer. Me ha abusado de mí. Es decir, me ha dicho que qué bonito soy, que cómo guapa soy, que no sé qué, que no se cuenta, que eres lo que más vales en mi vida. ¿Para qué? Con una finalidad. Entonces, claro que te puedes acostar, pero también hay que ver las consecuencias que trae todo ese tipo de cosas. Como yo digo, Dios no es un aguafiestas, porque Dios hizo el sexo y sabe lo que es. Sabe que es bueno, porque Dios cuando hace la creación y creó eso dice, todo lo que he creado es bueno. Pues también el sexo es bueno, pero el sexo es bueno bien usado, en su tiempo, en su momento. Eso es bueno. Lo demás, y muchas veces hay gente que lo sabe, que lo usa en malos momentos y su vida
pues han sido desgraciados en muchos aspectos. Entonces, Dios no es ninguna fiesta, al contrario, Dios nos avisa. Y nosotros como padres tenemos obligación a nuestros hijos de hablar de todas esas cosas según vayan creciendo, del respeto del uno a la otra y la otra al uno, y de usar bien las cosas. Y si no son capaces, por lo menos a que tengan un uso responsable. Que tengan un uso responsable, porque nosotros no vamos a estar vigilantes. Pero por lo menos que hayamos sido capaces de hacerles ver las consecuencias que puede traer eso. La mayoría de los maestros están de acuerdo en que por cada hijo que progresa y triunfa en la vida, hay unos padres que le han ayudado en su trayectoria, asentándoles unos buenos fundamentos y estando ahí como puntos de referencia. Es importantísimo. Con los padres. Por desgracia, hoy día estamos viviendo una sociedad donde en vez de hablar de padres tenemos que hablar de padre en singular. De padre en singular. O madre en singular, me refiero. Porque hay muchos hijos que no disfrutan de sus padres. Y todo eso, digamos, les afecta psicológicamente. Por eso es importante establecer parejas bien formadas y bien firmes. Porque ya no somos nosotros solos. Cuando tenemos hijos, ya hay otros. Y tenemos que haberlo pensado muy bien para unirnos con una persona, porque debemos saber que eso es para toda la vida. ¿Pero por qué? Por nuestra propia felicidad, lo primero. Porque cuando fracasa, siempre sufre uno, ¿verdad? Por lo menos los dos sufren. Pero uno más, a lo mejor que el otro. Pero si hay niños, también sufren los niños. Y cuando Dios crea la familia, crea el matrimonio, el hombre y la mujer, cuando Dios toma la decisión de hacerse hombre en Jesús, podría haber venido solo de la Virgen María, pero Dios pone a José, la figura paterna. ¿Por qué? Porque saben que nuestros hijos necesitan las dos figuras, porque el hombre aporta unas cosas y la mujer aporta otras cosas. Y si no están esas figuras, los hijos crecen desequilibrados. Y pues nada, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo, a lo mejor a alguno no le agrada, pero tenemos hijos, tenemos nietos y tenemos que intentar que nuestros valores también trasciendan a ellos. Y eso es así. Y las cosas, cuando Dios las hace por algo. Un hombre y una mujer, para empezar. Dos necesarios para una familia. No sobra ni el hombre ni sobra la mujer en la educación de los hijos. Y por eso digo, y estando ahí como puntos de referencia. O sea, los padres tienen que estar ahí, como punto de referencia. El hijo tiene que estar aprendiendo. Ahora bien, ni los padres ni los hijos son perfectos. Puede suceder que a los padres, a pesar de haber hecho todas las cosas bien, al hijo le vayan mal. No haya seguido todos los valores y principios inculcados desde la niñez. Y ello les lleve a algunos padres a pensar que ellos son los únicos culpables. Pero en esta relación hay dos partes, los padres y los hijos. Y nosotros los padres tenemos que tener la tranquilidad, tenemos que estar seguros de que nosotros hemos hecho todo lo que estaba de nuestra parte. Porque cuando algo no va bien en nuestros hijos, tenemos que cuestionarnos también nosotros. ¿Hemos hecho lo correcto o no hemos hecho lo correcto? ¿O le vamos a echar la culpa al hijo? Si hemos hecho lo correcto, pues ya está. No nos autocastiguemos. ¿Por qué? Porque para que algo vaya, hay dos partes. Una, los padres que enseñan y otro, los hijos que tienen que querer aprender. Tienen que querer aprender y hay hijos que no quieren aprender. Entonces, pero si yo he hecho todo lo que tengo que hacer, he sido ejemplo, les educan valores, todas las cosas de esas, pues ya está, yo he hecho lo que yo he podido, pero yo no puedo coger el cerebro y meterle las ideas. No puedo. Pero que no nos quede el sentimiento de que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que eso es lo peor, porque eso te genera frustración.
Por eso digo, nosotros y los hijos tienen que hacer su parte, que es la de escuchar. Y si no lo han hecho, la culpa de las decisiones que ellos tomen serán suyas y no nuestras. Nos dolerán a nosotros, pero la culpa es suya y no tenemos que autocastigar. Pequeños es cuando es el tiempo, y termino, para la preciosa oportunidad de empezar a edificar en los hijos un conjunto de valores que puedan sostenerles durante toda su vida. No hay carrera mayor ni trabajo más importante que el educar a nuestros hijos. Nada en la vida es comparable a la satisfacción de ver a nuestros hijos crecer con una buena preparación espiritual, moral y social que les permita vivir una vida sin sobresaltos, sin penurias y siendo útiles a la sociedad, a su familia, a sus amigos, por los buenos valores que aportan a cada uno de ellos. O hijos con mucho dinero, de todos nosotros. Hasta aquí he terminado.